8 de la mañana, 17 minutos, ya estamos de regreso y ya está con nosotros nuestra querida Joana Valladares. Quienes no la conocen, la presento nuevamente. Joana Valladares, ella es comunicadora, es terapeuta, es psicóloga holística y hoy vamos a hablar, como bien les había mencionado, acerca de lo importante que es mantener una comunicación saludable y sobre todo esa comunicación con nosotros mismos. La voz que sana, el poder vibracional de la palabra y, como les había anunciado, entender un poquito acerca de la biología justamente de estos procesos a través de la palabra, neuroplasticidad, lenguaje, cómo todo esto va moldeando nuestra biología cerebral y cómo a través de ciertos, incluso comportamientos, a través de ciertos hábitos como el yoga, por ejemplo, donde se pronuncian muchísimos mantras, donde se hacen muchas expresiones vibracionales, se consigue ordenar de una forma bastante interesante, y se los digo yo por experiencia, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de tomar decisiones, incluso nuestra capacidad de moldear mejor ciertas percepciones externas e internas. Es bastante interesante. Y hoy la yoga, más allá de un tema, como les dije, místico, esto es biología, esto es ciencia y por supuesto entenderlo también sobre esos órdenes más sutiles que a veces no comprendemos, pero están y son nuestras energías. Así que, mi querida Joa, gracias por estar con nosotros nuevamente. Nosotras ya embragamos, bien embragadas y estamos listas para hablar acerca de esa maravillosa forma de comunicarnos que es nuestro verbo, pero entender cómo hacerlo para que nos beneficie y no nos perjudique. Bienvenida, mi Joa. Hola Rosita, hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por, perdón, por este espacio. Para mí es un placer de nuevo ser de cierta forma la portadora de esa voz de conciencia a través de todos estos espacios que hemos creado con Rosita, evaluando temas trascendentales. Y sí, pues hoy decidimos hablar sobre la voz y créanme, en lo personal les digo que siempre es un reto, a pesar de que puedo hacer años de comunicación en mi vida, siempre hay cierta premisa previa a cada momento en que me conecto. Y es que sé cuán sanadora puede ser la palabra para todos aquellos que pueden llegar a escucharme. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, el tema empieza con algo que les preparé en donde podemos entender que en el principio fue la palabra, no solo como un sonido, sino como esa fuerza creadora. Y la intención de hoy es explorar cómo lo que decimos a otros y nos decimos a nosotros mismos puede moldear nuestro cerebro, regular el corazón, calmar el miedo y abrir caminos de sanación. Vamos a tratar de integrar, como nos decía Rosita, esa parte ciencia, espíritu y práctica cotidiana al servicio de nuestra voz. Y aquí entra una parte súper interesante, lo cual se denomina el logos. El logos es, según la teología, toda esa parte que pone en principio el orden y el sentido de las cosas, es decir, cuando se crea el puente entre lo divino y lo manifestado. Y hoy por hoy ya el logos conversa con la psicología, ya que entendemos que todo lo que se nombra cobra realidad en nuestro psiquismo y todo lo que se calla se vuelve un síntoma. Es por eso que se eligió este tema, ya que la parte interesante de poder manejar el verdadero sentido de nuestra voz es también poder llevar a la regulación del sistema nervioso y entender que la voz no es solamente un significado. A la final la voz de cada uno de ustedes es vibración, es prosodia, es ritmo, timbre, es melodía. Y cuando enviamos este mensaje al sistema nervioso a través de esta prosodia de la voz, el sistema nervioso crea una seguridad y se aleja de lo que puede considerarse una amenaza. Dentro de esto entra algo importante que es la teoría poligaval, la cual nos explica que los músculos de la cara y la garganta
se acoplan al nervio vago ventral. ¿Cuál es el nervio vago? Pues es ese botón de alarma que se dispara en nuestro cerebro. Entonces, cuando hay voz cálida y rítmica, el cuerpo entra en calma y conexión, es decir, podemos entrar en verdaderos estados de seguridad. Y pues aquí entran aspectos interesantes que podemos a veces hacer inconscientemente como prácticas vocales, que son cantar, tararear, entonar mantras, por ejemplo, el OM, y esto siempre va a estimular el nervio vago y modula nuestra reactividad emocional. Es por eso que Rosita hablaba de que estábamos embragando. Entonces, de alguna Exacto. forma es, es Se esa atranca a veces, preparación. se atranca el embrague, pero ahí le damos, amiga, nada, haciendo nada. Entra en primera y de ahí nadie nos quita. Así que es un poco en cuanto a esa teoría, ¿no? A esa parte de, voy a empezar a entender, discernir, de alguna forma integrar ese saber que tengo acerca del poder creador de mis palabras, de la entonación. No sé si les ha pasado cuántas veces, a veces me preguntan, bueno, ¿qué haces cuando te sientes feliz? Y realmente inconscientemente canto, me encanta. Entonces, es una forma de autorregulación de nuestro sistema y la idea es que del inconsciente pase al consciente y podamos hacerlo a través de prácticas más amorosas. Esa justamente es la idea, entender cómo nuestros procesos que es algo tan normal, tan cotidiano, desde que nacemos, porque incluso el bebé, cuando ya nace, tiene esos balbuceos, intentos de comunicación, y son balbuceos importantes donde va generando nuevas conexiones, nuevos neurotransmisores, va generando ese moldeamiento de su cerebro para adaptarse a lo cotidiano, a lo más cercano a su entorno. De alguna manera, a través de balbuceos, de sonidos, pues se hace entender si tiene hambre, si le duele, si tiene sueño, si necesita abrigo, si tiene frío, calor, etcétera. De alguna manera, no hay una palabra, hay nada más sonidos. Y bueno, y vamos creciendo y vamos adaptando sonidos a nuestros procesos de comunicación que ya se dejan entender. Eh, Molestia, satisfacción, buen humor, mal humor, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, justamente yo el proceso de comunicación a través de la palabra, de afirmaciones, de negaciones, de sonidos. Les decía yo mucho que en cuanto se practica yoga, hay muchísimos mantras entre sonidos como el famoso OM, que causa una vibración muy interesante en el cerebro y se activa el hipotálamo de tal manera que tienes muchas capacidades, incluso hasta de tomar mejores decisiones, y no es solamente en un OM, ese es un proceso, ¿no? Es un trabajo, como cuando te ejercitas, pero va adaptándose. Hay cantos, hay mantras que no son solo sonidos, también son cantos donde van afirmaciones con ciertas melodías que ya están estudiadas, Joa, para que el cerebro vaya readaptándose y generando esta famosa neuroplasticidad que nos va dando la posibilidad de retomar ciertos hábitos, desaprender ciertas cosas, que es muy difícil, de adaptarnos a nuevos sistemas, de calmarnos incluso si estamos en procesos de ansiedad. Bueno, pasa muchas cosas. Y también está el otro lado, el pronunciar que las malas palabras, las maldiciones, que Son es ahí un saludables, aunque repertorio no muy crean. grande que Sí. parece tan liberador. Parece, si tú te golpeas el dedo chiquito del pie, no dices un mantra, no dices un om. Ahí te sale una, pero yo hablo en 6 idiomas, amiga, por lo menos. Ok, no, no, y de hecho fortalece el sistema nervioso, sí cambia la biología. O sea, yo sé que puede sonar a chiste o un dato curioso, pero de cierta forma cambia la biología en ese momento las maldiciones. O sea, es súper interesante darnos cuenta cómo este tipo de procesos no solamente es poesía, sino es neurociencia. Exacto. ¿Y cómo funciona, amiga? A ver, cuéntanos, porque esto es súper interesante.
ya nos explicaste un poco la parte biológica, las conexiones, porque es importantísimo entender cuál es la base científica y cómo funciona, cómo va cambiando. Porque como decíamos hace un rato, sí, a veces uno se cuida de decir groserías, pero a veces resulta liberador. Y no estamos diciéndoles, vaya diciendo groserías por el mundo, ¿no? Una que otra. Pero hay que entender que hay conexiones dentro de las cosas, así como cuando decimos cosas bonitas o nos dicen cosas bonitas entre bendiciones y cosas así, cuando hay este tipo porque también es una forma de expresión, también es una forma de manifestación. Cuando decimos por el otro lado este tipo de groserías, es como que uno se siente liberado. Pero ¿hasta qué punto esto puede ser contraproducente, Joa? Bueno, realmente no hay contra este tema de que algo pueda ser contraproducente, a menos que esto se convierta en un lenguaje negativo y castigador hacia uno mismo. ¿Por qué? Y Porque, habitual. exacto, o sea, ahí es donde el tema es cuáles son nuestra forma, nuestra propia manera de hablarnos a diario, ¿sí? Entonces, así como esto puede ser sanador, regulador, liberador, ese abrazo amoroso hacia uno mismo y hacia los demás, pues obviamente en esa capacidad de dualidad del ser humano, todo puede ser usado en luz y en sombra. Entonces esto también de alguna forma puede repercutir directamente a, ok, ¿cuál es mi forma de hablarme a mí mismo a diario? ¿Sí? Porque acordémonos, y aquí vamos a poner de nuevo ese tinte de explicación de la neuroplasticidad, del lenguaje, en donde, ok, cada palabra moldea el cerebro, ¿sí? Esto que nos decía Rosita, toda la parte de neurociencias y neuroplasticidad, es el cerebro que cambia con la experiencia. Es decir, en el lado del lenguaje es hablar, pensar y nombrar. Es por eso que durante todas estas semanas mi invitación ha sido siempre a la coherencia. ¿Qué pienso? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Todo eso se alinea a causar un equilibrio en el ser humano o a tener manifestaciones súper negativas de caos. Y esto de hablar, pensar, nombrar, hacer, ¿qué hace? Refuerza nuestros circuitos y cambia ese autodiálogo, es decir, reentrenamos una y otra vez diariamente nuestras redes neuronales. Es por eso ahí entra, ok, ¿cómo me hablo? ¿Sí? Entra algo que se llama self-talk o ese auto-habla, que es un metaanálisis de esas revisiones sistemáticas que muestran beneficios de autoinstrucciones. Como decía Rosita, pueden ser frases de motivación, de rendimiento, de autorregulación que se llevan a la vida diaria y nos damos instrucciones claras y compasivas. Ahora, en cuanto a todo este tema, sabemos que eh, ya entramos en esta parte de que las palabras moldean el cerebro. Bueno, el cerebro es plástico, ¿sí? Y cambia según todo lo que nos repetimos. Entonces, si todos los días nos decimos a nosotros mismos, no puedo, es una red neuronal que se va a reforzar. Pero si en cambio, de alguna forma, podemos llegar a ese punto en donde nos repetimos una y otra vez, bueno, estoy aprendiendo, estoy creciendo, también creamos nuevos caminos que nos devuelven a la confianza y a la calma, ¿sí? Entonces acá es donde a diario podemos de alguna forma reentrenarnos y tratar de evaluar, tratar de hacer esos 3 minutos al día en donde digo, bueno, ¿qué frase me repito a mí mismo a menudo? Y de alguna forma también preguntar, bueno, esto, ¿qué realidad favorece? ¿Qué emoción evoca? ¿Sí? Y otra parte interesante, aparte de la voz hablada, también es la palabra escrita. Es por eso que muchas veces en trabajo psicológico, incluso en trabajos de psicomagia, se manda a escribir a la persona y luego a anular, romper, deshacerse, quemar. ¿Por qué? Porque esto también es un espacio de liberación, es impregnar en un papel, en una hoja, todo aquello que quizás muchas veces no nos atrevemos a decir. Y en la espiritualidad igual, muchas veces en sesión yo les invito a hacer algo llamado vaciado de alma, es decir,
bueno, no te atreves, no ha habido la situación, es una persona que quizás ya dio el paso y no está encarnada y se quedaron cosas pendientes, se quedaron cosas por decir, ok, vamos a llamarle al alma y se puede hacer algo llamado vaciado del alma. ¿Y qué significa? Pues decir todo lo que tenía que decirse y luego de eso pedir cortes. Entonces, en todo esto nos podemos dar cuenta que existe una parte biológica y ciencia, existe una parte de autorregulación, de conexiones, redes, estimulación del nervio vago y todo a través de algo tan simple como es el verbo. Y por eso hoy vamos a aprender un poquito estas técnicas de cómo empezar a autorregularnos. La Joana nos va a contar también qué podemos hacer. Me llamó mucho la atención esto del vaciado del alma, amiga, porque a la final es entender cómo estos procesos de verbalización, sea que pensamos o sea que lo expresamos, tiene una composición fundamental muy importante en los procesos de cotidianidad, en los procesos de relacionamiento primero con nosotros mismos, luego con las demás personas, las relaciones con el dinero, con la salud, con la vida, con muchas cosas. Y también ir entendiendo un poquito, porque la verbalización es básicamente algo que ya se está expresando, pero ¿qué pasa con esas cosas que también se quedan en pensamiento? Nos las callamos por distintas circunstancias. ¿Qué pasa? Como decía la Joa, vamos a hablar un poquito también de eso, de más o menos tipo lo que callan las mujeres. Aquí lo que callamos todos. ¿Por qué callamos, amiga? Y cómo esto también podría generar un proceso quizá de beneficio o de perjuicio. Vamos a entender eso un poquito tras la pausa, así que les invito a que se queden y si quieren entender y saber cómo empezar a sanar a través del verbo pensado, escrito, hablado, cantado, la Joan nos va a contar, así que no se vayan, volvemos rapidito con más de Venus Habla. Yo ya me cercioro bien del micrófono, ya han pasado tantas que ahorita ya me relajo, vamos. 8 de la mañana, 37 minutos, ya de regreso y continuamos con nuestra querida Joana Valladares. Ella es psicóloga holística, comunicadora, terapeuta, y hoy estamos hablando justamente de la voz que sana, el poder vibracional de la palabra y de la palabra en todo su contexto, ¿no? De la verbalización, de cómo el verbo puede ser una medicina emocional, una medicina para el alma, como los mantras, las afirmaciones, cómo el lenguaje que utilizamos puede moldear nuestra biología cerebral para bien o para mal. ¿Qué pasa con esas situaciones en las que nosotros empezamos a hablar sin pensar? Yo a veces ni siquiera nos damos el tiempo de pensar un poquito antes de decir y de... Porque uno tiene derecho, ¿no? Si tiene derecho uno a tener pensamientos destructivos, innecesarios, incisivos. Sí, somos humanos, pero creo que a veces tenemos también el deber de pensar un poquito más antes de escupirlos, porque ahí es cuando empezamos a generarnos problemas individuales y también problemas interpersonales y no sabemos cómo podemos estar causando un gran daño a la otra persona, sobre todo cuando damos opiniones que no nos han pedido y cuando empezamos a juzgar sobre la vida, el cuerpo de los demás, la vida de los demás. La palabra tiene muchísimo poder, mucho poder, la palabra y el pensamiento. Pero ¿qué también pasa, Joa, cuando hay cosas que tenemos que decirlas, no sabemos cómo decirlas, y para evitarnos justamente esos problemas, disrupciones en las relaciones, por miedo, por evitarnos cualquier situación y muchos etcétera, nos callamos. Y a la final es una palabra, a la final son verbos, son verbalizaciones que se quedan en nuestro pensamiento, pero son muchas oraciones, muchas frases, muchas historias que no se dicen. ¿Qué pasa ahí, Joan? Bueno, justo hablábamos contigo en el corte del tema y es lo que te decía, es como que literal tener agua en un estanque
que no fluye, que no corre, no hay una caída. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues eso se convierte en un agua podrida, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hay una frase cliché que te dice, bueno, si no puedes decir algo positivo, no digas nada, pero no y sí, sí, no. Y el tema es que cuando uno no exterioriza de la manera que pueda uno canalizar mejor lo que se siente, definitivamente eso en algún punto ya se convirtió en una grabación en el cuerpo físico y en los demás cuerpos sutiles, hablando de física cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Los pensamientos son eléctricos, lo que yo digo es magnético y todo esto se traduce al cuerpo electromagnético y es así como se manifiesta en nuestra realidad cada creación. Entonces, todo aquello que se estancó se convierte en un síntoma. Entonces, tenemos alrededor de nuestro cuerpo muchos centros de energía o en un lenguaje más simple, quizás como discos duros grabando información, no solamente de lo que se dijo, sino también de lo que se pensó, de lo que no se hizo, de las proyecciones de nosotros de otros hacia nosotros, de nosotros hacia otros. Y bueno, ¿qué pasa? En órganos, glándulas, sistemas, esto está grabándose todo el tiempo y en algún momento ya va a darse ese cortocircuito que en el mundo real se traduce como una enfermedad, un signo, un síntoma, algo tan simple desde como una torcedura hasta como una disfonía, amigdalitis, lo que sea. Entonces, en biodescodificación, que es una rama de toda esta medicina integrativa, es como, ok, dime qué te duele y te diré qué te pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos todo este tema de cara, garganta, bruxismo, amigdalitis y demás? Bueno, es, ok, ¿qué no dijiste? ¿Qué no te atreviste a decir por miedo, por el que dirán, por conclusiones, computaciones, por puntos de vista, por juicios de otros hacia ti, de ti hacia otros? Entonces acá la recomendación es, ok, tenemos solamente cosas terribles que decir, perfecto, no las digas, escríbelas y se quema. O, ok, quedaron cosas pendientes me invento, exparejas, ex socios, amigos, incluso una persona que trascendió, chévere, ¿sí? Existe, a pesar de que sea una persona trascendida, pues existe un alma. Ya hemos hablado en otros episodios del alma. Y para mí, por lo menos para mí, el alma siempre va a ser trascendente. No creo que seamos seres efímeros. Y bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, llamo a esa alma y le manifiesto todos mis pendientes, todo lo que no me atreví a decir. Puede ser igual de alguien encarnado, no, no es que esto se utilice solamente como comunicación con el más allá, para nada. Ujú. Y si tienes que insultar, si tienes que gritar, llorar, lo que se requiera, se hace. Y simplemente, ¿qué pasa? Ya, eso se queda entre almas y de alguna manera hay un cambio. Es decir, yo puedo decirle todo lo que tenga que decirle a una persona, jamás me va a escuchar, pero como le dije a su alma, el efecto es muy trascendental. Es lo que hablábamos antes del corte de eso llamado vaciado de alma y es muy liberador, es completamente liberador. Y aparte de esto, también como algo complementario, quería hablarles de todo lo que se conoce como ese efecto placebo y nocebo, es decir, cómo aquello que se dice cambia resultados. Y es que, digamos, existe una expectativa positiva de algo a lo que se le puede llamar placebo, ¿no? El tan conocido efecto placebo de las cosas. O cuando, ajá, también hay gente que todo el tiempo espera lo peor, ojo. Entonces hablamos de Exacto. ese nocebo, ¿sí? Y esto generado al cómo hablamos modula dolor, síntomas, adherencia, y acá hay una parte súper interesante en la parte clínica y esto a mí personalmente me ha marcado mucho a lo largo de mi existencia. Cuando se hace en lo clínico advertencias mal formuladas, es decir, cuando el Por médico ejemplo, ¿qué es una advertencia mal formulada? es cuando el médico te dice, mira, ¿sabes qué? No, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo que se me viene, ¿no? Te cortaste. Bueno, mira, ¿sabes qué? Ok, ese corte
está con un proceso infeccioso, probablemente mañana se te caiga el dedo y pues tengamos que amputar, ¿sí me entiendes? Es decir, Ya, cuando hay ese tinte de exageración, de que ni siquiera el se ha hecho fatalismo. estudios, ni siquiera se ha hecho estudios profundos, y yo le alarmo a la persona. O en el lado psicológico igual, o sea, todavía no se ha hecho estudios, no se ha hecho evaluaciones completas y ya le puedo diagnosticar una psicopatía que le predispongo a la persona a enfermar, y si no existía, pues créeme, la va a crear. Sí, entonces Es es súper interesante. impresionante. Es impresionante porque se puede crear. Ayer justamente hablábamos un poquito para tratar de mantener un poco de la comunicación asertiva, si se puede completa, sino por lo menos medianamente asertiva con las demás personas. Hablábamos acerca de, a ver, no suponga y pregunte. Porque cuando hay alguna disrupción dentro de las relaciones, porque aparte de todos los humanos somos tan arrogantes que nos creemos el centro del universo, ¿no? Y cuando sale la vecina, la amiga, el fulano, el sutano, y por alguna situación no nos saludó, no nos contestó el mensaje, por ahí le vemos que medio torció la cara, por ahí le vemos que no estaba tan amoroso y tan amorosa con nosotros, pues lo que hacemos primerito es imaginar, ¿no? A ver, ¿yo qué le habré hecho? Yo no le he hecho nada para que se porte así, para que me tuerza la nariz, para que no me conteste el mensaje, para que se cree la estúpida. Y empezamos a tener un montón de Ruido malas mental. ideas y de historias, exacto, y se queda en la suposición. Y nunca nos atrevemos a preguntar, oye, ¿sabes que me sentí incómoda por esto o por aquello y no quiero darle chance a mi imaginación? ¿Pasó algo? Y pregunta si se mantiene una conversación. Y claro, y decíamos también que a veces la comunicación puede ser incómoda, la conversación puede ser incómoda, pero la suposición te intoxica, porque va más allá de lo que nosotros podemos imaginar y no nos damos cuenta que la otra persona quizá está pasando por un momento difícil, que si me torció la cara es porque está pensando en que tiene un problema que solucionar, que si por ahí no me contestó el mensaje es porque estaba atareadísimo resolviéndole la enfermedad de su hijo. No sé, cualquier cosa puede pasar. Incluso yo, y hablábamos ayer, incluso puede ser que esa persona sí tenga un problema con nosotros, que por ahí algo le molestó, que por ahí algo que no le cayó bien, que hoy no tiene ganas de vernos la cara. Puede ser que sí, incluso en ese momento no es nuestro problema. Pero llegar a esa madurez emocional y mental a veces resulta difícil, Joa, y esas suposiciones de las historias mal contadas en nuestro pensamiento, como decíamos, también intoxican y también nos pueden generar mucho malestar, no solo a nivel de relaciones, sino a nuestro nivel personal, y se manifiestan con enfermedades, Joa. Sí, sin lugar a dudas, en el tema esto de la parte placebo y nocebo, hay que entender que cuando de alguna forma alguien nos invita y te dice, mira, este procedimiento va a ser rápido, va a ser seguro, de alguna forma eso le da, y de nuevo se transforma en estímulos nerviosos que crean las redes que a la persona le calman. Sí, entonces acá se lleva a que lo mismo ocurre con las palabras que decimos a otros, que no decimos. Es decir, cada frase puede intoxicarnos o puede curarnos. Y el tema que tú nos dices de, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, llegar a esa madurez, ese entendimiento, elegir las batallas, etcétera, no llegar a conclusiones precipitadas sobre el entorno. Puede requerir trabajo, sí lo requiere, pero que es difícil y que necesariamente toma un montón de tiempo, creo que es una de esas mentiras más de esta realidad, porque realmente en el campo cuántico ya existe esa realidad. O sea, ya de alguna manera hay la línea de tiempo donde ya estamos conectados a esa creación que queremos hacer. El tema es elegirlo. ¿Y qué nos impide elegir las cosas que queremos o en las que creemos? Es justamente eso, los juicios, las percepciones, las computaciones de esta realidad. Es por eso cuando se le pide a las personas sacar la mente, sacar las experiencias espirituales, bajar barreras,
Porque ¿qué pasa? Cuando yo pongo una barrera, la barrera es siempre mental, de alguna forma pienso que me estoy protegiendo de algo externo, pero también ¿qué pasa? Me atrinchero de recibir. Entonces si yo bajo barreras, es decir, le quito la mente y no concluyo en que algo es un punto de vista fijo, porque me enseñaron que es así, porque creo que es así, porque es lo único que he vivido, si lo quito de la ecuación de alguna manera, me vuelvo ese campo magnético que puede atraer aquello que vibra en resonancia con lo que yo quiero crear. Entonces, el tema es que todo el tiempo, la mayor parte, el quizás 90% de la población del mundo en automático, no solamente tiene estas barreras elevadas, sino que todo el tiempo está tratando de darle una etiqueta, un nombre a algo, una conclusión, una computación. Y justamente es de eso a lo que se debe propender, a salir de ese lugar y de alguna manera abrirte. Y ahí es donde yo invito, hagan preguntas, ok, bueno, universo, ¿qué más es posible en esta situación? O cuando el ejemplo que tú nos pones, que alguien es áspero con uno, es como, ok, no necesariamente tengo que ir y preguntar, bueno, ¿qué te pasa? Porque la persona probablemente no me pueda contestar en ese momento, pero es decir, bueno, universo, ¿qué no estoy viendo en esta situación? ¿Cuál es la verdad en esto que no estoy reconociendo? ¿Qué más es posible y cómo puedo mejorar mi relación con esta persona? ¿O cómo puedo hacer un aporte? ¿Cómo mi cuerpo y mi energía pueden ser un aporte para esta persona? Y simplemente al estar en ese estado de ser en mi centro, de alguna manera ya cambio mi entorno, ¿sí? Así sea no hablado, porque acordémonos que el lenguaje es energético y a pesar de que la gente se burla de que los mensajes no tienen tono, es mentira, porque se siente, se puede leer la energía en un simple texto. Entonces, al yo mantener mi campo energético por lo menos libre de la loca de la casa, que es la mente, de alguna manera ya estoy aportando un montón a mi entorno y en lugar de que me debilite, yo lo elevo inconscientemente, es decir, se siente una presencia distinta en mi presencia. Creo que ya con esto respondiste anticipadamente una pregunta que nos hicieron. Nuestra amiga Mariela nos escribe, nos pregunta, oigan chicas, ¿y cómo se hace en esos casos cuando hay alguien que te cae mal sin necesariamente que te haya hecho algo? Ese es mi caso, nos di cuenta Mariela, ese es mi caso. Hay una persona que me cae extremadamente mal, no me ha hecho absolutamente nada, pero solo el verla me causa malestar. ¿Cómo puedo ir y decirle, oye, me caes mal? Es súper difícil. Es que ahí el problema no es con ella, ahí es como ir, ok, ¿qué hay de malo en mí que está causando esta situación? O sea, cuando alguien te remueve... Yo para ver qué nos dice, mi problema es que tenemos que estar reunidos constantemente y el solo verla en verdad me causa malestar, me enfermo. Wow. Y esto es en serio. Y no sé cómo hacer para tratar de mejorar esa relación. Insisto, nos pregunta Mariela, no nos dice Mariela, insisto, no me ha hecho absolutamente nada, pero no sé por qué su sola presencia me cae mal. Nos pone con varios. Increíble. Y eso suele pasar, sí. Amiga, eso suele pasar. Y yo no sé, yo sé que el lenguaje, estamos hablando del lenguaje verbal, pero el lenguaje corporal incluso es hasta más, tiene más porcentaje de expresión que el lenguaje verbal. ¿Qué hacer en estos casos, amiga? Qué difícil. Bueno, varias cosas. Primeramente esto, o sea, saber, entender, percibir, reconocer que el problema no está en el afuera, jamás. Siempre que algo de afuera me perturba a ese nivel, la pregunta es, ok, ¿qué realmente me está diciendo esta situación? El problema ahí sería en uno mismo, porque cuando ponemos el afuera, llámese relaciones, llámese temas financieros, salud, lo que sea, cuando algo de afuera es más grandioso que uno mismo y nos causa este tipo de estrago, es que estoy poniendo mis cartuchos en el afuera, en lo exterior, y la respuesta es siempre hacia adentro. Entonces, si alguien me causa ese nivel de afectación, pues es como que
realmente el tema no es con esa persona, es conmigo, es, ok, ¿qué me está diciendo esta persona que no estoy entendiendo? De alguna manera, saber que quien tiene que trabajar es uno. Y bueno, cuando existe este tipo de, o sea, llámese repulsión o atracción fatal, puede tratarse también ya de la forma un poco más espiritual y holística. Es como se puede investigar qué está causando eso, es decir, ya nos vamos al lado un poco místico. No tienen que creer en esto, pero si es que existieran las vidas pasadas y uno cree en ello, pues definitivamente podría ser que sea una, o que se trate de una relación kármica donde yo me debo o me deben algo, o si no, es que, si no se cree en este principio, es decir, investigar, bueno, tengo en mi memoria celular, en mi memoria genética, algo que me vincula negativamente hacia esta persona que provenga de mis ancestros, y se puede hacer una liberación, ¿me entiendes? Entonces, el tema es de cierta forma es saber que el problema no está afuera, que siempre que algo nos cause ese nivel de estrago, le estamos haciendo más grandioso y automáticamente empequeñecemos nuestra capacidad co-creadora. Y pues saber que eso que te estorba del otro realmente es algo que está dentro de ti mismo y que no lo has reconocido. Y en este caso vendría bien este vaciado del alma, amiga, También. que me parece tan, a ver, cuéntanos de qué se trata y cómo empezar a trabajarlo, porque como este caso yo estoy segura que hay muchos y de alguna manera nos ha pasado a todos, sea con una persona, sea con una situación, sea con alguna conexión bien difícil, muy quizás disruptiva, que te cause ese malestar y no lo puedas expresar a través de una verbalización, sea corporal, sea hablada, sea escrita. Bueno, escrita podemos hacerlo, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de este vaciado del alma, porque yo entiendo y creo que eso puede ser muy, aparte de liberador, muy sanador. Bueno, de nuevo, nombrar emociones, sacar aquello que se siente, es medicina inmediata. Siempre, siempre lo va a hacer, ¿sí? O sea, así no sea de la forma más amorosa que se expresa algo, por lo menos para mí va a ser ya un campo de medicina. Entonces, esa capacidad que tenemos de expresar lo que se siente y de dejar de callar, va a hacer que de alguna forma se pueda vaciar de virus, de programaciones de agujeros de gusano y demás que estén almacenados en ese disco duro que ya se saturó. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma llevo liberación a órganos, glándulas, sistemas, a toda la parte cerebral también. ¿Por qué? Porque estoy sacando aquello que tengo atorado. El mecanismo no importa. Si tenemos las palabras amorosas para hablar con alguien, está perfecto. Si no se puede hablar a través del amor, se puede escribirlo. Y una forma de decir, bueno, hasta aquí le pongo un punto, universo, haz esa transmutación de estos pensamientos, emociones, sensaciones, pues se quema y es una parte muy ancestral, muy de esos saberes que nuestros antepasados por algo se conectaban mucho a este misticismo, pues se quema y eso va a tener una acción liberadora y de transmutación. O si no, si pues lo que quiere uno es pegar gritos, desahogarse, llorar o lo que sea, ¿sí? Se hace ese llamado. Mira, esto va independientemente de las creencias. Contigo siempre hemos tratado de llevar los programas ni hacia el lado religioso ni extremadamente metafísico, sino que todo sea balanceado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, personalmente lo único que puedo decir es que siempre, desde que soy muy niña, he creído que el alma del ser humano es trascendente. En lo personal, creo que si hubiese una sola existencia y por lo tanto fuéramos súper efímeros, pues no tendría el verdadero sentido de cada día tener ese trabajo de poder sacar nuestra mejor versión y ser seres que justifiquen su existir. Entonces siempre creí
en este tema de un alma trascendente, inmortal quizás. Los animales la tienen, pero tienen un tinte diferente al del ser humano. Y todo tiene un espíritu, los espacios, las plantas. Entonces, ¿qué pasa si de alguna forma yo no me atrevo, no puedo hablar con una persona? Pues se llama esa esencia, esa impronta energética única que caracteriza a esa persona y se dice lo que se tenga que decir. Y luego se despide con amor. Obviamente que después de este acto de liberación es como poner en la mesa el yo te amo y me amo, yo te perdono y me perdono, yo te libero y me libero. Este es un acto de liberación, no solamente de desahogo. Que me parece súper interesante. A la final son palabras y esto queremos que resuene como tal. Son trabajos que van a cambiar esa resonancia a través de nuestro cerebro, incluso esas conexiones neuronales que nos llevan a creer que odiamos a esa persona o a esa situación o a ese trabajo o a creer que nos va a pasar algo muy malo y nos conectamos con el miedo. Las personas que son hipocondriacas, por ejemplo, yo cuando habíamos tomado el ejemplo de esas diagnósticos que quizás son mal formulados o vemos algo de alguna enfermedad y te conectas con el miedo, y si yo tengo, y si esto, y a veces lo somatizas, ¿no? Lo somatizas porque esa justamente es la conexión que hay en nuestro cerebro de decir, bueno, esto piensas, lo sientes, entonces, a ver, hagámoslo realidad, porque ya estás conectadísimo con eso y no es magia, no es misticismo. Cuando hay estas afirmaciones de estos cambios celulares, en decir, estoy sano, mi cuerpo está perfectamente estructurado, estoy libre de enfermedades, hay muchas afirmaciones y no es magia, no son conjuros, no son fórmulas de que estamos haciendo ahí por algún conjuro especial, sino es justamente esto, es neuroplasticidad, son los cambios y las conexiones que nuestro cerebro empieza a cambiar para mejorar esa situación incluso celular. Y el mantener esas rabias, esos odios, esas situaciones de vida que a veces incluso, como nos contaba nuestra amiga, que ya me olvidé el nombre, ya me olvidé el nombre, amiga, ya voy a revisar. A ver, Mariela. Por ejemplo, esa situación te genera malestar, porque imagínate, dice que se enferma, al punto que se enferma, cuando tiene que mantener una cercanía con esta persona. Entonces, trabajando desde ahí, las afirmaciones, el trabajo de empezar a crear una historia diferente a través de las palabras, a través de los pensamientos, a través de la del buen comportamiento para con nosotros mismos, es capaz de mejorar la actividad celular incluso, yo. Sí, siempre. Es decir, las afirmaciones van a servir absolutamente siempre mientras en el fondo sean realistas. ¿Sí? Es decir, si yo no me las creo, no funciona. Es decir, sirve cuando sean frases específicas. No sé, te pongo un ejemplo. Si me quiero decir a mí mismo, bueno, soy millonaria y no lo creo, mi cerebro lo rechaza. Pero si cada día, lo que tú me decías del tema de las células, si yo todos los días digo, bueno, me pongo fuerte para salud radiante, me pongo fuerte para estar conectada plenamente a la salud ilimitada de la creación, mira, eso podría ser más creíble hacia mí misma, y eso obviamente tiene un impacto a nivel celular, ¿sí? Entonces siempre, absolutamente siempre, acá yo les dejo esa interiorización de saber que, bueno, que las palabras no solo nombran, sino que causan en nuestro mundo real, en nuestro mundo físico forma, y que pueden ser fusta o bálsamo, ruido o medicina, ¿sí? Que cuando realmente podemos hablar desde la verdad, desde la ternura, el cerebro aprende sobre la calma, y ese corazón marca otro ritmo y la vida encuentra un cauce nuevo, ¿sí? Entonces yo les invito a usar su voz para recordarse a sí mismo diariamente quiénes son,
porque las palabras cuando vienen del alma las sanan. Totalmente de acuerdo, amiga. Así que por favor ayúdanos, Joa, con tus datos. Seguramente muchas personas van a querer trabajar en esto. Entender que en la manifestación de cómo nos tratamos es lo que vamos a ver nosotros, y no en vano estas enfermedades como la anorexia, la vigorexia, generan trastornos visuales individuales, ¿no? Porque solo una persona o se ve extremadamente gorda o se ve extremadamente delgado, la famosa dismorfia corporal, que es lo que tu cerebro está diciendo, toc, 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 a ver, tú crees esto, entonces vamos a que cuando tú te reflejes en el espejo vas a ver esto. Y eso se trata a nivel psicológico, y después obviamente adherido a un comportamiento de aprendizaje alimentario. Entonces, es un tema tan importante, tan largo de tratarlo, Joa, y tan necesario, y seguro muchas personas van a querer ir trabajando en eso. Ayúdanos con tus datos, ya sabes, amiga, celular, redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Ok, me pueden localizar en la página web con www.agnicentrointegral.com, en las redes YouTube, Instagram y Facebook como Agni Centro Integral, y para preguntas o agendar sesiones en mi WhatsApp, que es más 1-830-822-8698. Así que les invito a usar su voz como un rezo, como un bálsamo, como ese puente de luz, porque la voz que sana es la tuya. Totalmente de acuerdo, amiga. Te mando un abrazo gigante. Gracias, Joa, por este tiempito. Nos pasamos unos cuantos minutitos, pero yo creo que es necesario. Un abrazo, amiga linda, y gracias por darte este tiempo. Gracias, Rosita. Lindo día.